Hola, soy Marcos. Vi con mis propios ojos cómo el alma de mi prima Elena abandonaba su cuerpo el día que enterramos a su hijo de 8 años, Mateo. Estaba sentada en el primer banco de la iglesia, completamente tiesa, con la mirada perdida en el pequeño ataúd blanco, pero te juro que ella ya no estaba allí. Se había ido con él. Hay dolores que no te matan de golpe, sino que te vacían por dentro, lentamente, hasta que solo queda el cascarón. ¿Alguna vez has presenciado cómo alguien se rompía en un silencio tan absoluto que dolía más que cualquier grito? Antes de contarte lo que sucedió justo después, ese susurro que nadie esperaba y que lo cambió todo, comenta aquí desde dónde nos estás viendo y suscríbete ya al canal. Créeme, no querrás perderte lo que pasa cuando el dolor abre una puerta que nadie sabía que existía. La iglesia del pueblo era pequeña y fría. La luz grisácea que entraba por los ventanales sin color parecía teñirlo todo de una tristeza pegajosa. El aire olía a incienso y a flores marchitas, una mezcla que se te metía en los pulmones y te pesaba en el pecho. No había consuelo en ese lugar, solo el cumplimiento de un ritual horrible. Todos estábamos allí para despedir a Mateo, pero la sensación general era de agotamiento, de una derrota inmensa contra algo que no podíamos ni entender. La fe de toda una familia se había hecho añicos contra la pared de un diagnóstico fulminante, y en ese silencio, nadie, absolutamente nadie, esperaba ya ningún tipo de milagro o alivio. El ambiente estaba cargado de una resignación que helaba la sangre. Y en el centro de todo, estaba Elena. Su rostro parecía tallado en mármol, pálido, sin una sola lágrima. Sus ojos, normalmente tan vivos, estaban fijos, vacíos, como si viesen a través del ataúd, a través de las paredes de la iglesia. Su cuerpo estaba allí, sí, pero su espíritu se había desconectado por completo. Lo que la carcomía no era solo el luto, era algo mucho peor, una culpa silenciosa y voraz. La noche en que Mateo empezó a empeorar, ella había dudado. Pensó que era solo una fiebre más, de las tantas que había tenido. Esa duda, esa simple duda de unas pocas horas, se había convertido en su tortura personal, en un veneno que la consumía desde dentro, aislándola de todo y de todos. La gente se acercaba, por supuesto. Familiares, vecinos, amigos de toda la vida. Le daban palmaditas en la espalda. Le susurraban frases hechas que sonaban huecas y repetitivas. Ahora está en un lugar mejor. Tienes que ser fuerte por los demás. Pero las palabras rebotaban contra el muro invisible que ella había levantado a su alrededor. No oía nada. No sentía los abrazos. Las miradas de compasión de la gente duraban un segundo, antes de apartarse con incomodidad, como si su dolor fuese una enfermedad contagiosa que nadie se atrevía a mirar de frente por mucho tiempo. Estaba rodeada de gente que la quería, pero nunca en mi vida la había visto tan terriblemente sola, perdida en su propio abismo. Recuerdo fijarme en los detalles de la iglesia, intentando distraerme de la tensión. La luz gris que se filtraba por los vitrales descoloridos no iluminaba, sino que apagaba los colores. El polvo flotaba en los haces de luz, como si el tiempo se hubiese detenido. El murmullo del cura era un zumbido monótono de fondo, palabras de consuelo que habían perdido todo su significado frente a un ataúd tan pequeño. Aquel lugar, que se suponía que debía ser un refugio de esperanza, se había transformado en el escenario de una rendición. Era el símbolo de la impotencia colectiva, un espacio donde la fe de todos se sentía frágil, inútil, casi una burla ante la crudeza de lo que había pasado. Ya nadie esperaba consuelo allí. Su marido, mi primo, me había contado entre sollozos la noche anterior cómo Elena se culpaba. Cómo repetía en voz baja, que debería haberse dado cuenta. Que las quejas de Mateo sobre su respiración no eran las de siempre. Él decía que su hijo, con esa imaginación desbordante que tenía, se quejaba de que le dolían las alas, al respirar, un juego suyo para explicar su asma. Y ahora, esa frase inocente, se había convertido en un eco macabro en la cabeza de Elena. La veías allí, inmóvil, y sabías que no estaba escuchando al cura ni a nadie. Estaba atrapada en un bucle infinito, reviviendo esa noche, esa decisión, castigándose sin piedad en un silencio que era más atronador que cualquier llanto. Pasaron los días y la casa se convirtió en un mausoleo silencioso. El aire seguía siendo pesado,
como si el tiempo se hubiera detenido en el instante exacto en que recibimos la noticia. Elena se movía por las habitaciones como un espectro, sin rumbo, tocando los objetos de Mateo como si fueran reliquias sagradas. Su cuarto permanecía intacto, con la cama sin hacer y sus juguetes esparcidos por el suelo, congelados en su última tarde de juegos. Nadie se atrevía a entrar allí, ni siquiera a limpiar. Era un santuario de la ausencia, y Elena era su guardiana silenciosa. No hablaba, apenas comía. Simplemente existía en un limbo de dolor, atrapada en un eco constante de lo que había perdido, reviviendo cada momento en un bucle interminable. Su marido intentaba todo para sacarla de ese estado. Le preparaba sus platos favoritos, que se quedaban fríos sobre la mesa. Le hablaba de planes futuros, de viajes, de cualquier cosa que pudiera anclarla de nuevo a la vida, pero sus palabras se perdían en el vacío. Elena había adelgazado de una forma alarmante, sus pómulos se marcaban en un rostro que había perdido todo su color, y sus ojos, antes tan expresivos, ahora eran dos pozos oscuros y vacíos. Nosotros, la familia, nos sentíamos completamente inútiles. La veíamos consumirse, desaparecer un poco más cada día, y cualquier intento de consuelo parecía una ofensa, una banalidad frente a la magnitud de su sufrimiento. Su dolor era un muro impenetrable, y nosotros estábamos al otro lado, impotentes. Su única rutina, su única conexión con el mundo, era ir al cementerio cada tarde. Lloviera o hiciera un sol abrasador, ella caminaba los 2 kilómetros que separaban la casa del camposanto, y se sentaba en un pequeño banco de piedra frente a la tumba de Mateo. No llevaba flores, no rezaba, no lloraba, simplemente se quedaba allí, quieta, durante horas, con la mirada fija en la tierra removida. Era como si estuviera cumpliendo una penitencia autoimpuesta, esperando un castigo que nunca llegaba. Los pocos que se atrevían a pasar por allí bajaban la mirada, con una mezcla de respeto y miedo. Su presencia era tan densa, tan cargada de una pena insondable, que nadie se atrevía a interrumpir su vigilia silenciosa. Fue en una de esas tardes grises y húmedas, unas 3 semanas después del entierro, cuando todo cambió. Yo la observaba desde lejos, como hacía casi siempre, preocupado por si se desmayaba, o simplemente se dejaba morir allí. El cementerio estaba casi desierto, solo el sonido del viento entre los cipreses rompía el silencio. De repente vi una figura pequeña al final del pasillo de lápidas. Era una niña, de unos 8 o 9 años, vestida con un sencillo vestido blanco que parecía brillar contra el fondo gris del cielo. No era de allí. En un pueblo tan pequeño, todos nos conocemos, y a esa niña no la había visto en mi vida. Su presencia era extraña, casi irreal en aquel lugar de tristeza. La niña empezó a caminar hacia Elena con una calma que no era normal para su edad. No miraba a los lados, no parecía curiosa ni asustada. Sus pasos eran lentos, deliberados, como si supiera exactamente a dónde iba y por qué. Yo me quedé paralizado, sin saber qué hacer. ¿Debía intervenir? ¿Era la hija de algún visitante que se había perdido? Pero su actitud no era la de una niña perdida. Había una serenidad en su rostro, una determinación tranquila que me heló la sangre. Elena, sumida en su propio mundo, ni siquiera levantó la vista. Siguió con la mirada perdida en la tumba, ajena a la pequeña figura que se acercaba cada vez más, rompiendo la monotonía de su dolor. Finalmente la niña se detuvo justo a su lado, se quedó allí de pie, en silencio, durante lo que pareció una eternidad. No la tocó, no dijo nada. Simplemente la observó, y por primera vez en semanas, vi a Elena reaccionar a algo. Lentamente, como si saliera de un trance profundo, giró la cabeza y fijó sus ojos en la pequeña. No había sorpresa en su mirada, sino una extraña confusión, como si estuviera viendo algo que su mente no podía procesar. La niña no le sonrió ni mostró ninguna emoción. Solo la miró con una profundidad inusual, con unos ojos que parecían contener una sabiduría ancestral. En ese instante, el viento se detuvo. El mundo entero pareció contener la respiración, esperando. La niña, sin moverse, sin sonreír, inclinó un poco la cabeza. No pude oír lo que dijo, el viento se llevaba sus palabras, pero vi cómo los hombros de Elena se sacudían, como si una corriente eléctrica la hubiese atravesado. No fue un respingo de susto, sino de pura incredulidad. Sus labios, pálidos y agrietados, se separaron ligeramente, como si quisiera decir algo pero no le salieran las palabras.
Vi que la niña levantaba una mano y señalaba hacia la tumba de Mateo, y luego se señalaba el corazón. Un gesto simple, infantil, pero que para Elena pareció contener el universo entero. Por primera vez en semanas, sus ojos vacíos parecieron enfocar algo real, algo que estaba allí, delante de ella, y no en el abismo de su memoria. Elena se llevó una mano al pecho, justo donde la niña había señalado. Su respiración, que hasta entonces había sido superficial y casi imperceptible, se hizo profunda, temblorosa. La vi tragar saliva con dificultad, y luego, en un susurro que apenas debió de ser un soplo de aire, le oí decir una sola palabra: «Mateo». La niña no respondió directamente, simplemente, se sentó a su lado en el banco de piedra, con una naturalidad desconcertante, como si lo hiciera todos los días. Y entonces Elena hizo algo que no había hecho desde el funeral: lloró. Pero no eran las lágrimas silenciosas y vacías de antes. Eran sollozos profundos, desgarradores, un torrente de dolor contenido que por fin encontraba una salida. Era un llanto que limpiaba, que rompía el hielo. A partir de ese día, la niña apareció cada tarde, se convirtió en una rutina silenciosa y sagrada. Elena llegaba, se sentaba, y al poco rato, la niña aparecía caminando por el mismo sendero, y se sentaba a su lado. A veces no hablaban durante horas, simplemente compartían el silencio, pero ya no era un silencio de vacío, sino de compañía. En ocasiones, la pequeña le ofrecía cosas que encontraba por el camino: una pluma de pájaro, una hoja con forma de corazón, una piedra de un color curioso. Eran regalos insignificantes para cualquiera, pero para Elena, eran anclas que la sujetaban a la vida. La veía aceptar esos pequeños tesoros con una solemnidad casi religiosa, guardándolos en el bolsillo de su abrigo como si fueran las joyas más preciadas del mundo. Los cambios en Elena empezaron a ser evidentes para todos en casa. Una noche bajó a cenar y se comió todo el plato sin que nadie tuviera que insistir. Otra tarde la encontramos tarareando una melodía suave mientras doblaba ropa, algo que no hacía desde mucho antes de que Mateo enfermara. El color volvía poco a poco a sus mejillas y el abismo de sus ojos empezaba a tener un fondo. Su marido, mi primo, me miraba con una mezcla de alivio y desconcierto. ¿Quién es esa niña, Marcos? ¿De dónde ha salido? Nadie lo sabía. Habíamos preguntado por el pueblo, en la escuela, pero era como si hubiera surgido de la nada. Era nuestro pequeño milagro privado, pero también nuestro misterio más inquietante que nadie se atrevía a cuestionar. Un día, mientras estaba con ellas, me acerqué un poco más, fingiendo arreglar unas flores en una tumba cercana. La oí decirle a Elena, con esa vocecita clara y serena: «Dice que ya no le duelen las alas cuando vuela muy alto». Me quedé helado. Esa era la frase exacta, el juego secreto que Mateo usaba para describir sus ataques de asma. Nadie más lo sabía. Vi cómo Elena cerraba los ojos y una única lágrima resbalaba por su mejilla, pero esta vez, en sus labios se dibujó una sonrisa. Una sonrisa real, temblorosa pero genuina. La niña no parecía consciente del impacto de sus palabras, simplemente cogió una ramita y empezó a dibujar círculos en la tierra, como haría cualquier niño. Era esa mezcla de inocencia y sabiduría imposible lo que la hacía tan increíble. La verdadera ruptura, el momento que supe que Elena iba a volver de verdad, llegó una semana después. Estaban sentadas en el banco y un pequeño gorrión se posó muy cerca de ellas. La niña, con una seriedad absoluta, se inclinó hacia el pájaro y le susurró algo al oído. Luego miró a Elena y le dijo: «Le he dicho que no se preocupe, que tú también sabes volar, pero que a veces se te olvida». La imagen fue tan tierna, tan absurda, y a la vez tan profundamente significativa, que Elena soltó una carcajada. No una risa tímida, sino una risa sonora, liberadora, que resonó en todo el cementerio. Hacía años que no la oía reír así. La niña la miró y sonrió por primera vez, una sonrisa cómplice y llena de luz. Aquella risa lo cambió todo. Fue como si el sonido hubiera roto un hechizo oscuro que la mantenía prisionera. Desde ese día, la transformación de Elena fue lenta pero imparable, como el deshielo en primavera. Empezó a recuperar el peso perdido, y el color volvía a sus mejillas, borrando la palidez fantasmal que nos había aterrorizado durante semanas. Pero lo más increíble era su mirada.
El vacío insondable que había en sus ojos empezó a llenarse de algo parecido a la serenidad. Mi primo, su marido, la observaba con una mezcla de alivio infinito y una creciente inquietud. Estaba recuperando a su mujer, sí, pero el método era un misterio que nadie se atrevía a cuestionar en voz alta, un pacto silencioso con algo que no entendíamos. Poco después, Elena empezó a tener sueños. Pero no eran las pesadillas que uno esperaría, llenas de angustia y pérdida. Eran sueños vívidos, tranquilos, en los que hablaba con Mateo. Nos contaba por la mañana, con una calma asombrosa, que habían paseado por un campo lleno de amapolas, o que él le había enseñado a construir castillos de nubes. Una mañana, le dijo a su marido: Mateo me ha dicho que te acuerdes de la promesa del árbol de la colina, la que le hiciste cuando eras pequeño. Mi primo se quedó blanco como el papel. Era un juramento infantil que le había hecho a su propio hermano fallecido hacía 30 años, un secreto que jamás había compartido con nadie, ni siquiera con Elena. La curación de su alma estaba llegando a través de puertas que la lógica no podía abrir. Luego empezaron a suceder pequeñas cosas en la casa, imposibles de explicar. Un día, apareció sobre la almohada de la cama de Mateo su coche de juguete favorito, uno que llevábamos buscando meses y que dábamos por perdido para siempre. Otra tarde, mientras Elena preparaba la cena en silencio, la vieja radio de la cocina, que llevaba años sin funcionar, se encendió sola, y empezó a sonar la melodía de una nana, que ella le cantaba a Mateo cada noche. No eran eventos grandilocuentes ni aterradores, sino pequeños susurros del universo, guiños que parecían orquestados para recordarle que no estaba sola. La casa, que había sido un mausoleo, empezaba a sentirse de nuevo como un hogar, aunque uno habitado por una presencia invisible y reconfortante. La reacción de la familia era un torbellino de emociones encontradas. Por un lado sentíamos una gratitud inmensa al ver a Elena volver a la vida, al oírla reír de nuevo o interesarse por las pequeñas cosas cotidianas. Pero por otro, el miedo y la confusión crecían en silencio. Una noche, su marido me confesó, con la voz rota: Marcos, no sé qué pensar. Estoy feliz. Joder, claro que lo estoy. Pero esto no es normal. Esa niña, es como si fuera un ángel o un fantasma. ¿Qué pasa si un día desaparece y se lleva consigo la poca paz que Elena ha encontrado? Su miedo era el nuestro. Estábamos presenciando un milagro frágil, un equilibrio delicado que pendía de la presencia de una desconocida que nadie sabía de dónde había venido. La conexión entre Elena y la niña se hizo aún más fuerte. Ya no solo compartían el silencio. Ahora sus conversaciones eran más frecuentes, siempre en susurros, como si compartieran los secretos más sagrados del mundo. Un día, mientras las observaba desde la distancia, la niña le entregó a Elena un dibujo hecho en un trozo de papel arrugado. Era un retrato torpe, infantil, de un hombre con gafas y un perro a su lado. Elena se echó a llorar al instante. Era su padre, fallecido hacía una década, con el perro que tuvieron en su infancia. La niña, con su calma habitual, le dijo: «Dice el abuelo que te cuida desde arriba, y que Toby sigue persiguiendo mariposas». Era una prueba irrefutable. La niña no solo era un conducto para Mateo, sino para algo mucho más grande. El punto de no retorno, el síntoma que nos dejó a todos sin palabras, fue la curación física. Desde el diagnóstico de Mateo, Elena había desarrollado un temblor incontrolable en la mano derecha, un tic nervioso fruto del estrés y la angustia. Los médicos dijeron que era psicosomático y que quizás nunca desaparecería. Una tarde, en el cementerio, la niña vio cómo a Elena se le caía una pequeña flor que intentaba colocar en la tumba. Sin decir nada, la pequeña tomó su mano temblorosa entre las suyas, que eran sorprendentemente cálidas. La sostuvo durante 1 minuto, mirándola a los ojos. Y entonces, el temblor cesó. No se atenuó, no disminuyó. Simplemente, se detuvo. Para siempre. Y en ese silencio, supimos que estábamos ante algo que desafiaba cualquier explicación. Mi primo, aunque inmensamente aliviado, empezó a vivir en un estado de ansiedad que no se atrevía a confesar. Ver a Elena sonreír de nuevo era un milagro, pero uno construido sobre cimientos de misterio que lo aterrorizaban. La presencia de esa niña, tan serena y tan imposible, se había convertido en una obsesión para él.
Necesitaba una respuesta, una explicación lógica, que anclara esa nueva felicidad a la realidad. No podía soportar la idea de que todo se desvaneciera tan inexplicablemente como había aparecido. Así que, movido por una mezcla de gratitud y pánico, decidió hacer lo que nadie se había atrevido. Investigar quién era esa niña y de dónde demonios había salido, aunque tuviera que remover el pasado de todo el pueblo para encontrar una pista. Una noche, cuando Elena ya dormía con una paz que él no le había visto en años, subió al desván. El aire allí arriba era denso, olía a madera vieja y a recuerdos guardados en cajas de cartón. Encendió la única bombilla que colgaba del techo, proyectando sombras alargadas sobre montones de objetos olvidados. Empezó a buscar sin saber muy bien qué, abriendo cajas de ropa de bebé, hojeando libros de escuela, buscando un rostro familiar en viejas fotografías de cumpleaños. Cada objeto era una punzada de nostalgia, pero su mente estaba enfocada en una sola cosa: encontrar una conexión, un hilo del que tirar, algo que le dijera que esa niña no era solo producto de la imaginación, o de un dolor tan grande que había creado su propio consuelo. Después de casi una hora, dio con un viejo álbum de fotos con las tapas de cuero agrietadas. En la portada, una etiqueta escrita a mano decía: Fiestas del Pueblo 2012. Lo abrió con cuidado. Las páginas se pegaban por la humedad. Eran fotos de hacía más de 10 años, caras sonrientes, niños corriendo, la banda municipal tocando en el kiosco. Pasaba las páginas mecánicamente, su corazón latiendo con una mezcla de esperanza y temor. Veía a vecinos que habían envejecido, a jóvenes que ya eran padres. Y de repente, en una foto borrosa tomada cerca de la tómbola, su respiración se cortó. Estaba a punto de pasar de página, pero algo le hizo detenerse y mirar más de cerca, forzando la vista bajo la luz tenue. Y entonces, la vio. Estaba en una esquina de la fotografía, un poco desenfocada pero inconfundible. Era ella, la misma niña, con el mismo vestido blanco y la misma expresión serena en el rostro. Pero lo imposible, lo que le heló la sangre en las venas, era que en esa foto, tomada hacía una década, la niña tenía exactamente la misma edad que aparentaba ahora. No había cambiado en absoluto. Mi primo sintió un vértigo, como si el suelo del desván se hubiera abierto bajo sus pies. Su mente racional luchaba por encontrar una explicación, un parecido increíble, una hermana gemela, una prima lejana de la que no se acordaba. Pero en el fondo de su ser, una verdad terrible y asombrosa empezaba a tomar forma. Al fijarse más en la imagen, un escalofrío le recorrió la espalda. No recordaba la foto, pero sí recordaba perfectamente aquel día. Fue el año de la tragedia. El año en que una de las atracciones de la feria, una vieja noria oxidada, tuvo un fallo catastrófico, y una de las cabinas se desprendió desde lo más alto. Recordaba los gritos, las sirenas, el pánico colectivo que se apoderó de la plaza del pueblo en cuestión de segundos. La fiesta se canceló, y una nube de luto cubrió el pueblo durante meses. Aquel día feliz que retrataba la foto, había terminado en una pesadilla, una herida en la memoria colectiva que muchos preferían no reabrir. Y esa niña, con su calma irreal, estaba justo en el centro de ese recuerdo. Con las manos temblorosas, siguió pasando las páginas del álbum como si buscara una confirmación que a la vez temía encontrar. Y allí estaba, pegado en la última página, un recorte de periódico local, amarillento y frágil. El titular era grande y sombrío: Tragedia en las fiestas. La pequeña Sofía, de 8 años, única víctima mortal del accidente de la noria. Y debajo, una pequeña foto en blanco y negro de la niña sonriendo a la cámara. Era ella. Sin ninguna duda. El mismo rostro, los mismos ojos profundos. Sofía. Ese era su nombre. La niña que se sentaba con Elena en el cementerio, había muerto hacía 10 años en ese mismo pueblo. El álbum se le cayó de las manos, haciendo un ruido sordo sobre el suelo de madera. Se quedó sentado en el suelo del desván, rodeado de polvo y silencio, con el recorte de periódico en la mano. El miedo había desaparecido, reemplazado por una sensación de asombro tan profunda que le quitaba el aire. Aquello no era un fantasma vengativo, ni una aparición terrorífica.
Era un alma que, por alguna razón que escapaba a toda lógica, había cruzado una barrera para consolar a otra. Entendió que la niña no había venido a traer respuestas sino paz, y ahora él era el guardián de un secreto sagrado y terrible. Bajar y contárselo a Elena podría destruir la frágil magia que la había salvado. Pero callar significaba vivir para siempre con el peso de un milagro que no podía, ni quería, comprender del todo. Bajó del desván como si hubiera envejecido 10 años en una hora. Mi primo Javier se movió por la casa con el sigilo de un ladrón, con el recorte de periódico quemándole en el bolsillo. No podía contárselo a Elena. ¿Cómo le dices a alguien que el ángel que le ha devuelto la vida es en realidad el fantasma de una niña que murió hace una década? La paz que ella había encontrado era tan frágil, tan milagrosa, que él sentía que cualquier palabra suya podría hacerla añicos. Se quedó en el umbral de la cocina, viéndola preparar la cena mientras tarareaba una melodía suave. La serenidad de su rostro contrastaba brutalmente con el caos que se había instalado en su propia alma. Estaba protegiendo un secreto que era, a la vez, una bendición y una maldición. Al día siguiente, Javier tomó una decisión. No podía seguir viviendo en esa incertidumbre, aterrorizado por una verdad que no comprendía. Tenía que enfrentarlo. Tenía que ver a esa niña con sus propios ojos, ahora que sabía quién era. Cuando Elena se preparaba para su visita diaria al cementerio, él se puso la chaqueta y le dijo con una voz más firme de lo que se sentía: «Hoy voy contigo». Ella no preguntó por qué. Simplemente le miró con sus ojos ahora claros, asintió y le esperó en la puerta. Caminaron juntos en silencio, un silencio que ya no era de dolor, sino de una expectación tensa. Para él, cada paso hacia el cementerio era un paso hacia el borde de un abismo del que no sabía si podría volver. Llegaron y se sentaron en el banco de siempre, frente a la pequeña lápida de Mateo. El corazón de Javier latía con una fuerza descontrolada, un tambor en el silencio del camposanto. Esperaba con una mezcla de pánico y una extraña necesidad de confirmación. Y, como si respondiera a una llamada invisible, la figura de Sofía apareció al final del sendero de cipreses. Caminaba con esa misma calma sobrenatural, con su vestido blanco ondeando suavemente. Se acercó a ellos y, por primera vez, su mirada se encontró directamente con la de Javier. No había sorpresa en sus ojos, solo un reconocimiento tranquilo. Se sentó al lado de Elena, como cada tarde, y el mundo pareció contener la respiración. La normalidad de la escena era lo que la hacía absolutamente insoportable. Javier no pudo más, el silencio se había vuelto un grito en sus oídos. Se giró hacia la pequeña figura y, con la voz rota por la tensión, le preguntó directamente sin rodeos: «¿Quién eres?». La pregunta quedó suspendida en el aire frío, rompiendo el pacto no escrito de aquel lugar. Elena se sobresaltó, mirándole con una confusión teñida de miedo, como si él estuviera a punto de profanar algo sagrado. Pero la niña, Sofía, no se inmutó. Giró su cabeza lentamente y le sostuvo la mirada. Sus ojos, profundos y serenos, no mostraban ni miedo ni enfado. Solo una infinita paciencia, como si hubiera estado esperando esa pregunta desde el primer día, sabiendo que la mente de un adulto necesitaría una prueba que el corazón de una madre ya había aceptado. La respuesta de Sofía no fue una palabra, fue un gesto que lo cambió todo. Miró a Elena con ternura, luego de nuevo a Javier, y metió su manita en el bolsillo de su vestido. Lo que sacó no era una piedra ni una hoja. Era un trozo de papel doblado con esmero. Se lo tendió a Javier. Sus manos temblaban tanto que casi no podía cogerlo. Lo desdobló con un cuidado reverencial. Era un dibujo infantil, hecho con ceras de colores. Mostraba dos figuras, una grande y una pequeña, cogidas de la mano bajo un sol sonriente. Y debajo, escrito con la caligrafía torpe e inconfundible de su hijo, dos palabras que le partieron el alma en dos: papá y Mateo. Era uno de los últimos dibujos que había hecho. Javier se quedó sin aire. Una ola de amor, dolor y una comprensión abrumadora le golpeó con la fuerza de un huracán, dejándolo sin defensas.
Las lágrimas que había contenido durante semanas brotaron de sus ojos sin control. Levantó la vista hacia la niña, incapaz de articular palabras, suplicando una explicación con la mirada. Fue entonces cuando Sofía le habló directamente a él por primera vez. Su voz era un susurro claro, como el sonido de una campanilla. Mateo me pidió que te lo diera. Quería que supieras que está bien. Me dijo que ya no tenías que preocuparte por él, porque ahora es él quien me cuida a mí. La verdad le golpeó con la sencillez de lo inevitable. No era un fantasma. Era una mensajera. En ese instante todo encajó. Elena, que había observado la escena con el corazón en un puño, soltó un sollozo suave, pero lleno de una paz infinita. Extendió la mano y tomó la de Sofía, apretándola con una gratitud que no necesitaba palabras. Javier lo comprendió también. Aquella niña no era una aparición para atormentar, sino un puente entre dos mundos, enviado para sanar. La curación de Elena no había sido una ilusión, había sido un regalo orquestado desde el otro lado. Sofía estaba allí para los dos. Para liberar a Elena de la culpa y para liberar a Javier de la tiranía de la razón. La niña le sonrió, una sonrisa genuina y llena de luz, y ellos supieron que su misión había terminado. La herida por fin podía empezar a cicatrizar. Si conoces a alguien que necesite escuchar esta historia, por favor, comparte este vídeo con esa persona. Y no te olvides de suscribirte para más relatos como este. Gracias por escuchar. Después de que Sofía pronunciara aquellas palabras, el tiempo pareció detenerse por completo en el cementerio. Javier y Elena se quedaron allí, de pie, mirando el dibujo infantil con una mezcla de incredulidad y una paz que les inundaba el alma. Las lágrimas de Javier ya no eran de angustia, sino de una liberación absoluta, como si una presa de dolor se hubiera roto por fin. Elena, por su parte, no lloraba. En su rostro se dibujaba una serenidad casi sobrenatural, la de alguien que acaba de recibir la respuesta a una pregunta que ni siquiera se atrevía a formular. Apretó la mano de Sofía, una mano pequeña y cálida, y en ese simple contacto pareció sellarse un pacto de entendimiento que trascendía la vida y la muerte. El milagro ya no era un misterio aterrador, sino un regalo sagrado. Sofía le sonrió por última vez, una sonrisa que no era de niña, sino de una sabiduría ancestral, llena de una luz tranquila y compasiva. Javier bajó la vista un segundo hacia el dibujo, como para asegurarse de que era real, y cuando volvió a levantar la mirada, ella ya no estaba, simplemente se había desvanecido. No hubo un ruido, ni un destello, ni nada que rompiera la quietud del atardecer. El viento sopló suavemente entre los cipreses, arrastrando unas hojas secas por el sendero, como si barriera las últimas huellas de su presencia. Pero no dejó un vacío. Al contrario, su ausencia se sentía como una misión cumplida, una paz instalada en el aire que ahora les pertenecía a ellos, un silencio que ya no era de muerte, sino de una profunda y serena compañía. El camino de vuelta a casa fue completamente distinto a todos los anteriores. El sol del atardecer teñía el cielo de tonos anaranjados y dorados, y por primera vez en semanas, Elena y Javier parecían notarlo. Caminaban despacio, cogidos de la mano, y su silencio ya no era una barrera de dolor que los separaba, sino un espacio compartido de consuelo y entendimiento. Yo le seguía a una distancia prudencial, dándole su espacio, pero podía sentir desde lejos el cambio en su energía, la ligereza en sus pasos. Ya no arrastraban los pies bajo el peso de la culpa, sino que caminaban erguidos, como si una carga invisible les hubiera sido retirada de los hombros. Regresaban a casa, pero en realidad, estaban regresando el uno al otro, y a la vida. Aquella noche, la casa respiró de nuevo. Javier colocó con sumo cuidado el dibujo de Mateo en la repisa de la chimenea, no como una reliquia de dolor, sino como un faro de esperanza. Se sentaron en el sofá, y por primera vez desde la tragedia, hablaron. Hablaron de Mateo, pero ya no con la angustia de la pérdida, sino con la ternura del recuerdo. Se contaron anécdotas, rieron entre lágrimas al recordar sus travesuras, sus frases ingeniosas, su forma de ver el mundo. La casa, que había sido un mausoleo opresivo, se llenó con el eco de su amor por él,
transformando el luto en una celebración de la vida que habían compartido. Ya no estaban solos en su dolor. Por fin, estaban juntos en su proceso de sanación. Al día siguiente, presencié el gesto que confirmó que Elena había vuelto para quedarse. Subió sola a la habitación de Mateo, un lugar que había permanecido sellado como una tumba. La vi desde el pasillo abrir las ventanas de par en par, dejando que la luz y el aire fresco entraran y se llevaran el olor a encierro y a tristeza. No guardó sus cosas con prisa, sino que fue tocando cada juguete, cada libro, con una sonrisa melancólica pero serena. Recogió sus coches de carreras y los colocó en una caja, pero dejó su dinosaurio de peluche favorito sobre la almohada. No estaba borrando su presencia, sino integrándola, dándole un nuevo lugar en el corazón de un hogar que volvía a latir. Estaba aprendiendo a ser su madre desde la otra orilla. Mientras tanto, Javier llevó a cabo su propio ritual de liberación. Sacó del bolsillo el recorte de periódico amarillento sobre la muerte de Sofía, lo miró una última vez, y sin dudarlo, lo quemó en el fregadero de la cocina. Vio cómo las llamas consumían el papel, convirtiendo la prueba tangible de la tragedia en cenizas. Con ese gesto, se deshizo de la necesidad de entender, de buscar una explicación lógica para lo inexplicable. Aceptó el milagro como lo que era, un acto de amor puro que no requería análisis, solo gratitud. Al librarse de ese peso, pudo por fin mirar a Elena no como a una mujer rota a la que debía proteger, sino como a su compañera, unida a él por un secreto sagrado, que había fortalecido su amor de una forma que nunca imaginó. Meses después, en primavera, los encontré en el jardín trasero de su casa plantando un pequeño roble. Lo hacían juntos, con calma, sus movimientos sincronizados en una coreografía de amor y esperanza. No hablaban mucho, pero sus sonrisas lo decían todo. Aquel árbol no era un monumento al dolor, sino un símbolo de la vida que continúa, de las raíces que se afianzan a pesar de las tormentas. La tristeza por la ausencia de Mateo nunca desaparecería del todo, pero ya no era una sombra que lo cubría todo. Se había transformado en una presencia cálida, un amor que ahora crecía hacia el cielo. Habían encontrado la paz, no olvidando, sino recordando de una manera nueva, llevando en su corazón el eterno susurro de una niña que les devolvió el alma.